Hola, muy buenas tardes mis amados hermanos estudiantes. Bueno, el día de hoy esta clase es grabada y vamos a seguir con los libros poéticos. Hoy día vamos a ver el libro de Eclesiastés, un libro muy bonito, muy precioso, espero que lo hayan leído, pero primero vamos a empezar con una oración para empezar la clase. Amén. Bien. Amado Padre Celestial, gracias Señor, te damos Señor por este video, Señor, te damos gracias Padre amado de la gloria por esta instancia, Señor, que tú nos permites, Señor, para que aprendamos, Señor, para que nos quede más de lo que tú quieres darnos, Señor, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la dirección, para que la apliquemos en nuestra vida. Padre, te damos las gracias por este conocimiento que sabemos que el Espíritu Santo es el que lo lleva a nuestros corazones y a nuestros pensamientos, Señor. Te damos las gracias, Padre, por tener la oportunidad de poder ejercitar, de poder ejercer, de poder escuchar, de poder entender toda la palabra que tú quieres darnos, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, que esta clase, que esta grabación y que todo el contenido, Señor, sea dispuesto y sea llevado por ti a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, a nuestras mentes, Señor, para el crecimiento personal de cada uno. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, como les hablaba, hoy día vamos a ver el libro de Eclesiastés. Y así como les envié las diapositivas. Bueno, Eclesiastés, como subtítulo dice vanidad de vanidades. ¿Por qué? Porque el libro generalmente habla, hay una separación, hay una diferencia de lo que es estar con Dios y lo que es la vida sin Dios. Y cuando la vida es sin Dios, se vuelve una vanidad, se vuelve algo vacío. Pero lo vamos a ver en la clase. Bueno, el origen, la fecha de este libro, por ejemplo, el significado de este libro es de Eclesiastés, viene de dos raíces. Primero del hebreo, el hebreo que se dice Coelet, es un poco difícil pronunciarlo, y significa uno que llama a congregar al pueblo, se refiere al que se dirige a la asamblea. Y la segunda raíz es en griego, que se llama eclesia, que significa asamblea o congregación. O sea, Eclesiastés conjugado se puede decir que es predicador. La fecha por la atribución de este libro al rey Salomón se apunta al año entre 930 y 931 a.C., probablemente en sus últimos años de vida. ¿Y por qué? Ustedes se van a dar cuenta a medida que vamos conversando, a medida que vamos explicando el libro, se van a dar cuenta que por qué probablemente fueron en sus últimos años de vida. Recordemos que las fechas son totalmente estimativas y no son puntuales, así que estamos siempre recordando que es en un rango que sucedieron las cosas. ¿Dirigido a quién? A los jóvenes varones judíos o israelitas, pero a los jóvenes, ¿amén? O a la congregación. Como autor, el autor en sí del libro es desconocido, pero varias menciones se apuntan o se le atribuyen este libro poético al rey Salomón. El título del libro se le considera ya que en el pasaje 1.1 menciona hijo de David, rey de Jerusalén. Y lo vamos a leer. Por ejemplo, dice Eclesiastés o el predicador. Capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Y quién fue rey en Jerusalén? Salomón. ¿Quién fue hijo de David? Salomón. Entonces ahí nos va dando pinceladas, ¿cierto? Que fue Salomón, el rey Salomón, el autor de este libro. Y también dice, y rey sobre Israel en Jerusalén. Vamos a ver el mismo capítulo 1, versículo 12. Dice, y yo, el predicador, fui rey sobre Israel. Disculpen, y yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Bueno, más claro no puede ser. Bueno, la importante tarea de uno que enseñó sabiduría al pueblo y escribió muchos proverbios y compuso canciones fue el rey Salomón, actividad por la cual estaban calificados solo los mejores sabios. O sea, no cualquiera podía escribir un libro, o sea, había un sabio que escribía un libro, ¿cierto? Disculpen, el que escribía un libro era un sabio, un escriba, un entendido, un estudioso, un erudito. Y también los que escribían canciones, los que escribían proverbios, no cualquiera podía, porque tampoco no todos tenían la educación, la literatura, la forma de hablar, ¿cierto? La lingüística, como se dice. Y lo podemos ver en el 12.9, ¿cierto? En el versículo 12.9 que dice, y cuanto más sabio fue el predicador,
tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Está hablando de Salomón. Está hablando de Salomón, en el cual también le pidió sabiduría a Dios. Y lo podemos ver también en Biblia confirma Biblia. El rey Salomón pide sabiduría, y lo podemos ver en 2 de Crónicas 1, del 7 al 12. Segunda de Crónicas 1, del 7 al 12. Segunda de Crónicas 1, del 7 al 12. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Entonces ya nos estamos dando cuenta que la sabiduría fue lo primero que Salomón le pidió a Dios. Recordemos que Salomón no pidió ni oro ni plata, ni riquezas, ni largura de vida, solamente sabiduría para llevar al pueblo, y eso agradó a Dios, y Dios lo promovió con todo lo que no pidió, se lo dio igual, de igual forma. Recordemos que nadie ha tenido tanta sabiduría hasta el día de hoy como la ha tenido Salomón. Y eso ha sido de forma perpetua por nuestro Dios a Salomón, y nadie más va a tener la sabiduría que él tiene. Primera de Reyes 3, de 3 al 15. Veamos lo que dice Primera de Reyes 3, de 3 al 15. Primera de Reyes 3, de 3 al 15. Acá vamos a encontrar Primera de Reyes 3. Primera de Reyes 3 dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto y principal, y sacrificaba allí. Mi holocausto sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón, para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en el medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí que lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amados, acá el Señor le hizo una promesa, pero espectacular, ¿cierto?, a Salomón. Le hizo una promesa y lo cumplió. Y ojo, le habló en sueños. Entonces, ya sabemos con un corazón desinteresado, con un corazón lleno del amor de Cristo, lleno del amor, ¿cierto?, por el semejante, lo que pidió Salomón. Y Dios le dio hasta lo que no pidió. Y como lo dije anteriormente, antes ya habíamos visto en Segunda de Crónicas que le había pedido la sabiduría. Ahora nos confirma en Primera de Reyes. Pero antes ya le había pedido de gran manera sabiduría. Lo que más le pidió fue sabiduría para llevar al pueblo, para direccionar, para guiar al pueblo. Y eso es muy bonito, porque no pidió largura de día, no pidió riqueza, no pidió nada más, no pidió ni siquiera lo material. ¿Por qué? Porque ¿dónde radica la sabiduría?
en el temor y el conocimiento de Dios. Y eso lo vemos también en los libros de Salmos. También podemos ir a 1 de Reyes 4, 29 al 34. Pero lo vamos a ver acá. 1 de Reyes 4, del 29 al 34. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había sido la fama de su sabiduría. Amados hermanos, cuando dice, y acá disertó, estaba disertando sobre la fauna, la naturaleza, disertó sobre todo, o sea, tenía una sabiduría, un entendimiento, un conocimiento inigualable. Entonces podemos ver que el Señor lo bendijo, pero de gran manera. ¿Por qué? Porque buscaba el temor al Señor, buscaba la sabiduría. Ahí radica, en la sabiduría radica en el temor de Dios radica la sabiduría. El buscar de Dios radica la sabiduría. Entonces tenemos que buscar al Señor en todo momento, en todo momento. Si cuando ustedes lean este libro hay unas palabras que en realidad son claves. Por ejemplo, la vanidad. Siempre habla de vanidad. ¿Qué es lo que es la vanidad? Es el orgullo de la persona que tiene en un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Fútil también es una palabra que encontramos en esta lectura, que presenta poca importancia, insignificante, ineficaz, inútil, ostenta poco valor. Necedad, el necio, ¿cierto? Demostración de poca inteligencia que insiste en los propios errores. El que se aferra a ideas o posturas equivocadas. También lo dice también en uno de los libros poéticos, ¿cierto? Que el necio es el que se aparta de la sabiduría de Dios. El que no es sabio, leyendo sus palabras, el Señor lo categoriza como un necio. También está la palabra conocimiento o ciencia. Se utiliza en un concepto de capacidad para una conducta apropiada, éxito, sentido común e ingenio, pero para Dios. Acá el propósito, amados hermanos, del predicador es dejar claro que las cosas de este mundo son una simple vanidad sin ningún valor de profundidad. Y lo podemos ver en el versículo 2 del capítulo 1. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La satisfacción del corazón humano se logra por la sabiduría y no por la necedad. Este libro nos marca, ¿cierto?, un énfasis en temer a Dios y a guardar sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá a toda obra a juicio. A toda obra a juicio, ¿cierto?, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y lo podemos ver ahí mismo, Eclesiastés 12, 13 y 14. Vamos a Eclesiastés 12, 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amados, ¿se recuerdan que yo les dije que la ley de Dios, la ley de Moisés es una ley de Dios? Ahora, que nosotros digamos la ley de Moisés porque Moisés, ¿cierto?, la expuso, pero es una ley dispuesta por Dios que la puso en el corazón de Moisés para que Moisés la expusiera. Y acá habla de la ley, guardar sus mandamientos. Entonces, todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Lo demás es vanidad. Y así lo dice el libro de Eclesiastés. ¿De quién? Del rey más sabio. Vamos a quitarle el título rey, de la persona más sabia de este planeta hasta el día de hoy, y que nunca nadie va a ser comparado con él. Entonces hay que hacerle caso a un sabio, seguir los mandamientos de Dios, guardarlos, aplicarlos en nuestra vida. Sin Dios, la vida y la creación carecen de significado. En Dios está el significado y la satisfacción. Eso quiere decir el rey Salomón. La vida, amados hermanos, no concentrada en Dios no tiene sentido.
reflexiona sobre la brevedad, las contradicciones y los misterios de la vida humana. Una vida sin Dios es vana o está vacía. Todas las metas y ambiciones terrenales, cuando son buscadas en sí mismos, producen un vacío. Sin embargo, cada línea de este libro nos motiva a trabajar duro, a disfrutar los regalos de Dios, tanto como puedan al máximo tiempo posible y no dejar que nada los aparte de la fe y la obediencia a Dios. Este libro, el libro de Eclesiastés, o el Predicador, como dice como subtítulo en las Sagradas Escrituras, parece tener un carácter negativo, ¿cierto? Pero da la seguridad de que Dios es la fuente de esperanza que nos ayuda a pasar por la vida y sus épocas de crisis. Lo podemos ver en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene de su hora. O sea, hay tiempo para todo, amados hermanos. Hay tiempo para todo, como dice el rey Salomón. El libro de Eclesiastés, si nos ponemos a leer y nos ponemos a meditar en él, son reflexiones sobre la frivolidad de la vida y nuestros deberes y obligaciones hacia Dios. Es por eso que yo en un principio le decía, hay un paréntesis muy grande y una separación entre la vida con Dios y la vida sin Dios. Eclesiastés significa, como les dije, orador o el predicador. Y este libro parece haber sido escrito como un soliloquio. O sea, ¿qué es lo que significa soliloquio? Una persona hablando consigo misma, ¿cierto? Pero de acuerdo a la tradición judía, Salomón fue el autor, aunque algunos eruditos dicen que fue escrito en una época posterior. Bueno, la palabra vanidad que aparece muchas veces en el libro significa transitorio o pasajero, ¿cierto? O también como lo habíamos dicho anteriormente. Cuando el autor dice que todas las cosas son vanidad, quiere decir que se acabaron. Pero, amados hermanos, recordemos que muchas veces también los eruditos dicen que esto puede haber sido como un soliloquio, que había sido hablando una persona consigo misma, ¿cierto? O sea, yo mismo lo escribí hablando conmigo mismo. Pero también recordemos que en esos tiempos uno utilizaba un escribano, alguien que tuviera la suficientemente estudios, ¿cierto?, para escribir a alguien. Recordemos que en esos tiempos el rey o la persona que era una persona con bastante poder dictaba y la otra persona escribía. Eso quiero que lo tengan bien claro. En Eclesiastés a Dios se le llama simplemente Dios, ¿cierto? Elohim o Creador. No se le alude a Él como Jehová, pero esto hace un énfasis en Dios y su relación con toda la humanidad, como Creador y ante quien todos han de rendir cuentas, en contraposición con Dios y su relación con Israel, el pueblo de su pacto, ¿cierto? Se presenta una perspectiva, cuando uno lee este libro, se presenta también con una perspectiva optimista de la capacidad humana independiente de Dios. Tanto los materialistas como los sensualistas y los estudiosos pueden lograr metas notables que producen satisfacción temporaria y un aparente significado en la vida. Sin embargo, el libro es pesimista, como lo dije anteriormente, en cuanto a la capacidad humana para entender el verdadero propósito, sin que haya revolución divina. Los seres humanos, por sí solos, nunca pueden contestar correctamente la pregunta ¿por qué estoy aquí? Entonces, como les decía anteriormente, muchas veces parece lograr notables, ¿cierto? Producto de satisfacción, algunas temporarias, y el aparente significado de la vida. Pero sin embargo, este libro nos lleva a entender que sin Dios no somos nada. Sin Dios hay un vacío. Con Dios estamos completos, pero sin Dios la vida es vanidad. Disculpen. Cuando el rey Salomón escribió este libro, o lo dictó, ¿cierto?, fue presentar un despliegue científico y filosófico de lo inadecuado y fútil de la vida sin Dios, y al contrario demostrar la satisfacción y el gozo de la vida en el reconocimiento de la soberanía de Dios. Como les decía, hay dos partes, y siempre lo voy a mencionar en este libro, y esas dos partes son la vida con Dios, la vida sin Dios. Con Dios es sabiduría, la vida sin Dios es vanidad, necedad. Cuando uno reflexiona que la búsqueda de sentido y razón de ser parte del ser humano
nunca podrá quedar satisfecha por medio de actividades terrenales, ¿cierto? Sino solo a base de aceptar una perspectiva eterna y divina que es Dios, como lo vengo nombrando anteriormente. Vacío, fútil, hueco, nada, son palabras que describen los sentimientos de desilusión, ¿cierto? Y desencanto en este libro. Esta es la vida de que muchos experimentan si lo llevamos a un plano particular, a un plano de la vida diaria, ya que luchan por encontrar la buena vida, llena de posesiones, experiencias, poder y placer, y al final hallan una vida vacía y sin significado. Tal desilusión termina en una desesperación o en una termina en desesperación o no se encuentra una salida, no se encuentra una luz. Es por eso que las personas muchas veces se encuentran vacías y van a tomar conciencia o a tomar satisfacción con cosas vanas de la vida. La noche, licor, vicios y un montón de cosas más. Hace casi 3000 años Salomón habló de este dilema humano, pero los puntos de vista y las aplicaciones de su mensaje son revelantes hasta nuestro siglo. El libro de Eclesiastés es el sermón escrito de Salomón. Como todos ya sabemos, es un análisis de las experiencias de la vida y un ensayo crítico acerca de su significado. En este libro profundo, Salomón nos lleva en un viaje mental a través de su vida y nos explica cómo todo lo que intentó, examinó y probó era vanidad, inútil, irracional, sin sentido, necio y vacío, un ejercicio de futilidad. Recuerde que estas palabras son de un hombre que lo tuvo todo. Lo vimos anteriormente. El Señor le dio de todo, la mayor inteligencia, le dio riqueza, la mayor gloria. Recordemos que él hacía exposición, ¿cierto?, sobre la naturaleza, sobre la fauna. O sea, le dio de todo: conocimiento, ciencia, todo, intelecto, como dijimos anteriormente, poder, riqueza, todo, absolutamente todo. Después de su viaje biográfico, Salomón llega a su conclusión triunfante: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El capítulo 12, versículo 13 y 14. O sea, es una conclusión en la cual el rey Salomón, el hombre más sabio de este mundo hasta el día de hoy, nos entrega un consejo. Y yo creo que hay que seguir los consejos de alguien sabio. Cuando el rey Salomón, ascendió al trono, pidió a Dios sabiduría. Eso lo vimos en 2 de Crónicas, ¿cierto? Capítulo 1, versículos del 7 al 12. Y llegó a ser el hombre más sabio del mundo. También lo podemos corroborar en 1 de Reyes 4, del 29 al 34. Estudió Salomón, enseñó, juzgó y escribió. Llegaban a Jerusalén reyes y líderes de otras naciones para aprender de él, pero con todo su conocimiento práctico de la vida, Salomón no pudo escuchar sus propios consejos y su vida comenzó a declinar en una espiral descendente. Cerca del final de su vida, miró hacia atrás con una actitud de humildad y arrepentimiento. Recordemos que Salomón se casó con muchas mujeres para hacer muchos tratados, para hacer muchos tratados, como le digo, y lo malo que trajo toda la idolatría de todas sus esposas, y Salomón terminó siendo idólatra. A la vez también hizo un inventario, si se puede decir, del mundo que él había experimentado, esperando salvar a sus lectores de la amargura de aprender por medio de la experiencia personal que todo lo que está lejos de Dios es vacío, hueco y sin significado alguno. A pesar de que el tono de este libro, ¿cierto?, es negativo y pesimista, no debemos concluir que el único capítulo que vale la pena leer y aplicar es el último, en donde el autor pierde sus conclusiones. En realidad, el libro entero está lleno de sabiduría y práctica, cómo lograr cosas en el mundo y permanecer fuera de problemas, y la sabiduría espiritual, cómo encontrar y conocer los valores eternos. Salomón hizo un enfoque muy sincero de la vida. Absolutamente todas sus declaraciones acerca de la vanidad de la vida está ahí con un propósito definido: guiar a la gente, a las personas, a buscar la verdadera felicidad únicamente en Dios. No estaba tratando de destruir toda esperanza, sino de dirigirlas hacia el único que verdaderamente puede cumplirlas. Salomón confirma el valor del conocimiento.
las relaciones, el trabajo y el placer, pero todo en su debido lugar. Todas estas cosas temporales de la vida deben verse a la luz de lo eterno. El libro de Eclesiastés, cuando ustedes lo lean, enseña y uno aprende acerca de la vida. Escuche las advertencias que son meramente severas, ¿cierto? Y las predicciones que nos pueden parecer terribles. Y comprometámonos a honrar a su Creador ahora. Así como lo dice en el capítulo 12.1, que es lo que dice el capítulo 12.1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. O sea, muchas veces hacemos lo malo y cuando nos arrepentimos y vemos para atrás, aunque el Señor nos da otra oportunidad, decimos: oh, perdí muchos años, perdí mucho tiempo. Pero hay que hacer ese intento. Por eso hay que leer un libro de sabiduría, un libro sabio. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, a los que les gusta leer, leen varios libros, ¿cierto? Leemos libros, pero el libro de Eclesiastés es el libro de una persona sabia, el más sabio de este planeta, el más sabio que ha puesto Dios en el planeta Tierra. Entonces deberíamos leer, reflexionar, meditar en el libro de Eclesiastés. Y como les digo, también aparecen cosas de la enseñanza de la vida humana, como lo expusimos en las diapositivas, como lo hemos expuesto en esta grabación. Como hay tiempo para todo, ¿cierto? Hay tiempo para todo. También habla sobre las pizcas del matrimonio, también, ¿cierto? El estar unidos unos con otros, que nuestro Señor Jesucristo es el cordón, ¿cierto? Es el lazo, ¿cierto? Que nos une para estar fuerte a Él. Ya estaba hablando de Jesucristo. También dice la insensatez de hacer votos a la ligera, o sea, las promesas que uno suelta. Hay que pensarlo bien, o sea, te dice ser prudente. Habla de la vanidad de la vida, habla de muchas cosas, las desigualdades, y también habla de lo que pasa cuando uno es sabio, la excelencia de la sabiduría. Entonces Salomón se encargó de hacer este libro, escribirlo de acuerdo a su experiencia personal. Es por eso, como lo dijimos al principio, que es un recordatorio de su vida y que fue creemos que fue en los últimos días de su vida, ¿cierto? Creemos que fue en los últimos años de su vida, en la cual hizo una retrospección, hizo una reflexión, una meditación, y después de darse a la idolatría, habrá dicho: no, sin Dios esto no sirve. Solamente la vida con Dios es llena, es completa. La vida sin Dios es necia, es vanidad y vacía. Así que, amados hermanos, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, los bendigo con este libro, que es el libro de Eclesiastés, libro poético. Recordemos que ya llevamos ¿cuánto? Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés. Nos falta Cantar de los Cantares, y vamos a empezar a ensayar para nuestra próxima evaluación, que tiene que ser totalmente perfecta. Amados hermanos, los bendigo. Cualquier consulta, cualquier pregunta, por interno o por este mismo medio. Bendiciones, que estén muy bien.